Ahí estamos grabando, no, ya, yo le estaba explicando que se calculan los cupones con la tasa grátula, o la tasa cupón, que en este caso es 6,364 efectiva anual, tiene tantos decimales porque al transformarla trimestral queda así más bonita y más precisa, y al traer a valor presente con una tasa que es un poquito menor, conceptualmente uno le exige menos, por eso está dispuesto a pagar más, eso es conceptual. Y a nivel algebraicamente es porque al castigar o con un denominador más chiquitito, el valor presente va a ser mayor. Esa es la explicación, por ahí me había preguntado alguien, no me acuerdo, pero bueno. Eh, ya, sigamos. Después, preparar la tabla de desarrollo del bono con la tasa cupón. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? ¿A quién se le ocurre? Ya tienen todos los datos, yo voy a empezar ahora a pasar al Excel. Ahí está. ¿Cómo tendríamos que hacer una tabla de amortización en este caso? ¿A quién se le ocurre? Después de anotar todos los datos, convertir la tasa anual a trimestral. Ya, perfecto. Eso es lo primero. ¿Y por qué tenemos que transformar la tasa trimestral, José Miguel? Porque estamos pagando los bonos por trimestre, no anual. Perfecto, perfecto, muy bien. Porque siempre lo que a nosotros nos manda son el flujo, es decir, cuando uno hace los pagos, como muy bien dice José Miguel. Por lo tanto, si es que los pagos son trimestrales, necesitamos que tener todo a nivel trimestral, el N y la tasa trimestral. ¿Y cómo se transformaba de anual a trimestral? 1 más la tasa 1 más la tasa, elevado perfecto. a 90 partido de 360 menos 1. Ya, ya. ¿Y por qué 92 360? Porque 90 es lo que deseo partido de lo que tengo. Es que Es si no lo la que tengo, aprendí yo. sí, no, está muy bien, de hecho, Sergio. De hecho, es la cantidad de veces que tenemos dividido el total. O en otras palabras, es 1 dividido la cantidad de veces que se repite esta cuestión. Que de hecho lo que dice Sergio está Uno, muy bien también. Sí, un cuarto exacto. 1 dividido 4. Perfecto. Y menos 1. Y da como sí, o casualmente 1,5% exacto. ¿Ya? Esa es la tasa que tenemos que tener. Número de cupones son 1, 2, 3, 4. Saldo insoluto inicial en el primer periodo son los 100 millones. Lo vamos a manejar en millones mejor para no tener tantos datos. Después intereses, el monto del cupón, amortización. Y ahora vamos a empezar a acostumbrarnos a utilizar saldo insoluto final. En este caso va a ser exactamente igual, pero para cuando nos toque ir cambiándolo, la vamos a ir agregando al tiempo. Primero que todo, si yo tengo una deuda de 100 y la tasa de interés es 1,5, ¿cuánto van a ser los intereses que se van a devengar en el primer periodo? ¿Sí? ¿Sí? Ya pues. ¿Cómo tendría que calcular los intereses acá? Si tengo una deuda de 100 y los intereses, ¿sí, Laura? ¿Por qué le ¿Sí? decían? Es un ejemplo, ¿no? No, pues, los 100 es porque el valor en este caso son 100 millones en la deuda, pues. Ah, ya, ya. Sí. Hay que multiplicarlo por la ¿Ya? tasa. Exactamente. Ya, pero espérame, tiene toda la razón Laura, pero se lo voy a mostrar por lo que estaba preguntando su compañero. Acá. En este caso tiene un valor carátula de 100 millones, ¿ya? Por lo tanto, el valor de ahora va a ser 100. Por eso les decía, lo vamos a utilizar en millones. ¿Ya? 100. Por lo tanto, los intereses son 100 por la tasa de interés. Nosotros vamos a tener 1,5 la cantidad de intereses que se vengan, ¿ya? El cupón en el primer periodo, ¿cuánto es? 0, ¿no? 0. Por lo tanto, ¿cuánto se amortiza? Esa es extraordinaria esa pregunta. Lo mismo que el valor que nos dieron. ¿Ya? ¿Y cuál es el que nos dieron? ¿Sí? ¿María? ¿Laura? O sea, el problema, no sé. No, no va por ahí. El cupón es 0. Por lo tanto, la fórmula de la amortización siempre es cupón menos intereses.
Siempre, siempre. Va a ser negativa entonces, ¿no? Exactamente. Y el saldo insoluto final siempre es el inicial menos lo que amortizo. Por lo tanto, acá el saldo insoluto final es mayor que antes. Sigamos con el siguiente. Profesor, ¿Sí? Dígame, Sergio. voy a apretar la tasa trimestral, que no sé por qué me dio diferente. Esa. Es 1 más Ah, la tasa anual elevado a, puede ser lo que decía, parece que Sergio también se llamaba, de que 90 dividido 360, que yo nunca lo había visto así, pero lo encuentro muy intuitivo, muy práctico, o 1 dividido la cantidad de veces que se capitaliza en el periodo. Listo. Profe, Luego, ¿cómo se sacaba CIF? ¿cuál, perdón? El CIF, el último. Este siempre es saldo insoluto inicial menos la amortización. Por ejemplo, José Miguel, si usted tiene 100 y usted está amortizando 10, es 100 menos los 10, le da 90. En este caso, José Miguel, como la amortización es negativa, se le va a estar sumando. Así, esto es muy mágico. Ya. Gracias. Intereses del segundo, ¿cuántos son? Ya, pues, ¿qué multiplico con qué? Antes Laura lo dijo muy bien. ¿Sí? Con la tasa. Exacto. Muy bien. Y nos da 1, un poquito más que antes, 1,52. Ahí acá dejémosle 2. El cupón del segundo, ¿cuánto es? ¿El segundo qué tipo de bono era? Son los intereses, Bien. porque bullet. Exactamente, bullet. Por lo tanto, es exactamente igual que lo que se está devengando. Por lo tanto, es igual al inicial por los intereses. Por lo tanto, ¿cuánto se amortiza? Recuerden lo que les dije. Esta bola de nieve con el cero cupón hace que sea grande, que es lo que pasó con el principio. Por eso de 100 pasó a 101, a 101,5. Cuando es bullet, esta bola de nieve, ¿qué va a pasar? ¿Se mantiene en el tiempo, no? ¿Sí? El capital inicial, el saldo insoluto inicial va a ser igual al final, ¿o no? ¿Sí o no? Conceptualmente. Sí, sí, po. ¿Sí o no? A ver, ¿sí? Sí, porque ¿No? se le resta la tasa. O sea, los intereses, perdón, se le resta la Ya, interés, ¿no? casi, Carlos. ¿Ves que están ahora muy desconcentrados? Es Se muy temprano su clase. el cupón menos el interés es lo que estoy amortizando. Y en este caso, cupón menos interés, ¿cuánto es? 0. Cero. Cero. Exacto. Ahí sí. Por lo tanto, y el saldo insoluto final siempre es el inicial menos la amortización. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Cómo ¿Alguien? Dígame, Simón. cómo calculo los intereses del segundo año? Es O sea, la cantidad de deuda que tengo por los intereses, siempre por la tasa de interés. Siempre, siempre, Simón, es igual. Siempre uno dice, uy, ¿cuántos son los intereses que me tocan pagar? Siempre, Simón, es la tasa de interés por el capital que uno debe. Por eso, cuando son cuotas iguales, Simón, ¿qué es lo que pasa con las cuotas? Son siempre iguales, ¿no es cierto, Simón? Pero en eso, la combinación entre deuda, entre lo que uno amortiza y la cantidad de intereses, ¿cómo va pasando en el tiempo? se va como aumentando, ¿no? Ya, ¿qué aumenta? No se preocupe, si no sabe, no quiero presionarlo. Los cupones. No, porque los cupones son siempre iguales, cuando es cuotas iguales, de algo, de un crédito, por ejemplo. ¿Va disminuyendo el saldo insoluto final? Eso. No, el saldo, o sea, sí, pues el saldo fruto final va disminuyendo, siempre, ¿ya? Hasta en algún momento tiene que llegar a 0. Pero el mix que hay dentro de la tasa, dentro de la cuota, cada vez va siendo más amortización y cada vez menos interés. ¿Por qué? Porque el interés se calcula de acuerdo a la amortización que me va quedando. Ojo con eso. Ya. Luego, en el 2 y 3, ¿cómo sería? Cuotas iguales. Ya, cuotas iguales. Muy bien, José Miguel. ¿Y cuál es el? Recuerden que para hacer cuotas iguales necesitamos sí o sí tener la fórmula de anualidad. Y la fórmula de anualidad necesitamos 3 datos. ¿Cuáles son? Valor presente, tasa, N. Ah, bueno, y cuota. En el fondo, en estricto rigor, de los 4 tenemos que tener 3. Y siempre podemos despejar el cuarto.
En este caso la incógnita es la cuota, porque esa es la que no tenemos. ¿Cuál es el valor presente a inicio del cupón 3, del periodo 3? Ahí está, ahí está. 101,5. 101,5. Exactamente. 101,5. ¿Cuál es la tasa? La que hemos ocupado siempre. ¿Cuál? 1,5. 1,5. ¿Ya? El número de periodos. ¿En cuántas cuotas queremos distribuir estos 101,5? ¿En cuántas? 2. 2. ¿Y cómo era la fórmula? ¿Se acuerdan que yo la podemos hacer a mano? De hecho, la vez pasada se las conté a mano. Pero Valor. en Excel. ¿Ya? La de Excel. Sí, la del Excel. Pago, paréntesis, la tasa. Y ahí está. La tasa, muy bien, Carlos. Número de periodos. Y valor actual o valor presente. ¿Qué es lo que yo les decía del valor presente? Si es que quieren que la cuota salga positivo, exacto, tienen que tener distintos signos. Si queremos que la cuota salga positivo, el valor presente tiene que estar negativo. Listo. O sea, nosotros vamos a tener, ahí está. Vamos a tener una cuota de 51,89. Esa es la cuota, los cupones. ¿Y dónde coloco ese dato? ¿Sí? ¿Dónde? Cupón. Exacto. El cupón 3 y 4 son iguales. Perfecto. ¿Y la tasa de interés cuánto sería? ¿Y la tasa de interés cuánto sería? ¿Qué es lo que les dije? El valor siempre? inicial por la tasa. ¿Ya? El valor inicial por la tasa de interés. Perfecto. Muy bien. Y acá, de nuevo, valor inicial por tasa. Listo. ¿Y cuánto nos da el saldo absoluto final? 0. ¿Por qué? Porque nosotros armamos la tabla pensando en que al final ya no le debamos nada a nadie. ¿Quedó claro? Estos 4 valores que están acá, ¿qué son? Estos 4 valores que están acá, ¿qué son? Entonces ¿Sí, yo me perdí Cristian? un poco. ¿En cuál? Dígame. Me perdí en que anotamos los 2 primeros cupones y después, ¿Sí? ¿por qué el tercero y el cuarto tuvimos que hacer otra parte? Porque el enunciado nos dice, Vicente, de que este bono tiene 4 cupones, podríamos decir. El primero un cupón es 0. El segundo cupón, Vicente, es bullet. Es decir, puro interés. Y el tercer y cuarto cupón, ¿cómo son? ¿Se acuerdan o no? Ahí le voy a mostrar un poquito el enunciado para ayudarlo un poco. Sí, el enunciado. Ahí. ¿Y qué es lo que dice? Para finalmente pagar ¿qué? Ahí está, intereses. Igual. No, po. ¿Cómo? Pues Vicente, concéntrese. Está como Carlos. Ah, la deuda. Sí, cupones ¿Cómo dijo, iguales. Cupones iguales. Se distrae Cupones un poco. Cupones iguales. Tome nota de eso, Vicente. Para finalmente pagar 2 cupones de cuotas iguales. Eso es lo que a nosotros nos mandan. Y siempre, Vicente, que son cupones de cuotas iguales, tenemos que hacer esto de la anualidad. Perfecto, ya. ¿Ya? ¿Quedó clarito? Ya, sí, claro. vamos que se puede. Ya, vamos que se puede. En este caso, por eso, ahora, ¿dónde está un poquito la dificultad? Que de repente el alumno me dice, profe, está bien, entiendo esa cuestión, pero ¿cuál es el valor presente cuando tengo que distribuir cupones en el periodo 3? El valor presente es el capital insoluto que queda de ahí en adelante, que es este. Esto a veces tiende a ser un poquito difícil de interpretar. Se los dejo para que no se vayan a confundir ustedes. José Miguel, dígame. ¿Puede poner el de la cuota un ratito? ¿Cuál? Lo multiplicó ¿Este? por negativo, ¿no? ¿En cuál? No. Es que lo que yo hago, José Miguel, es que la fórmula del Excel y también de las calculadoras financieras, para el que quiera ocupar, me puede preguntar y le enseño cómo ocupar una calculadora financiera, están pensadas esto como evaluación de proyectos, en donde siempre, si el valor presente es positivo, las cuotas son negativas. O si el valor presente es negativo, las cuotas son positivas. Digamos, cuando al final, digamos, cuando pone tipo, ¿qué importa que sea 0 o 1? No, eso no lo llenamos. Lo que hay siempre en Excel, esto a lo mejor sería bueno que
algún día les puedo hacer una clase de Excel. Los cuadraditos, o sea, perdón, los paréntesis cuadrados no son necesarios para cerrar la fórmula. Son optativos para sacar cosas extra. En este caso no los ocupamos. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Cachó? En este caso nosotros solamente ocupamos las primeras tres. Tasa, número y periodo y valor actual. Los últimos dos no los ocupamos. Podríamos ocuparlos, se los podría enseñar, pero no creo que sea el caso ahora. ¿Ya? Profe, Sí, dígame, Laura. es que si fueran más periodos ¿Ya? y como que hubieran más tipos, o sea, no sé, tipos bueno, así como después del cuarto periodo hay de nuevo bullet y así, pero muchos periodos. Igual lo tengo que hacer a mano, ¿no? Porque si no... ¿En qué sentido a mano, perdón? O sea, como que no, porque no podría como tirar como la fórmula para abajo. Ah, no, como exactamente. Tendría que ir por partes analizándolo. Y de hecho esa es una de las dificultades que tiene esta materia. Ahora, Laura, la pregunta, ya que he visto que has estudiado mucho. Siempre el de cupones iguales es el último. ¿Por qué? Porque el de cupones iguales termina con capital cero. Entonces de ahí se termina el ejercicio. Ojo con eso. Ya. Eso, algunos tips para que los puedan ir de a poquito calculando. No se preocupe, Laura. Sí, José Miguel, usted algo iba a decir, parece. No, se quedó abierto. Sí, ya, quedaron claritos. ¿Alguien quedó con alguna duda en el cómo confeccionamos las cuotas, en cómo calculamos la tabla de amortización? ¿Sí? ¿No? Ya. Por favor, me avisan cualquier cosa. Ya. Preparar la tabla de desarrollo del bono con la tasa de cupón. Listo. Chao. B. ¿Cuánto es el premio por descuento porcentaje por encima o por debajo del valor par que sufrirá el bono al colocarse a mercado? ¿Qué nos están preguntando? Antes, lo que siempre les digo, antes de llegar y volverse loco escribiendo, rayando, les pregunto, ¿qué nos están preguntando? ¿Quién me lo puede explicar con sus palabras? Aunque no lo sepa, ejecutar. Ver si es mayor como el valor de mercado con el carátula. Ya, bien, está muy bien, de hecho, Carlos. ¿Y cómo podríamos, porque el valor carátula ya lo tenemos, son 100 millones. ¿Y cómo podríamos calcular el otro valor? Usando el valor presente, las cuotas que sacamos con el valor carátula. ¿Ya? Y ¿Ya? eso llevarlo a valor presente. ¿Y con qué tasa? Con la del mercado. Exactamente. ¿Ve? ¿Se da cuenta, Carlos, que cuando se concentra... Póngame una décima, siempre. Pero se da cuenta, Carlos, que cuando se concentra participa bien. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Sí. Ahora ya desperté. Es otro, sí, es otra persona. Ya, perfecto. Volvamos a nuestro Excel. Ya, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, como muy bien dijo Carlos, nos están preguntando ya. Este era el 1. Y ahora el 2. Calcular el porcentaje sobre o bajo la par que se está transando el bono. Entonces necesitamos, esto es como una receta, necesitamos valor carátula, valor de mercado. El valor carátula ya sabemos que son 100 millones. Y valor de mercado necesitamos calcular. ¿Cómo se calcula? Valor presente de los flujos con la tasa de colocación. Cortito, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo traemos a valor presente los flujos? ¿Cuántos flujos tenemos acá? Son 4 periodos, pero ¿cuántos flujos son? ¿Sí? ¿Cuántos, pues? ¿Están ahí, pues? ¿Cuántos? Sí, bien, muy bien, Sergio. Son 3. Tenemos un pago en el periodo 2 de 1,52, aquí, ahí lo voy a ir marcando. Tenemos otro pago en el periodo 3 de 51,89 y tenemos otro pago en el periodo 4 de 51,89. Cada periodo es un trimestre. Entonces, tal como hicimos arriba. Pero tiene una pequeña dificultad, este es muy bueno. ¿Cuánto es la tasa anual? Tasa de colocación o de mercado, ¿cuánto es? ¿Sí? Oigan, pues, el enunciado, pues no quiero perderlo, se nos queda poquito rato. 5,6. 5,6, perfecto. 5,6%.
Pero tiene una diferencia. ¿Qué tipo de tasa es? ¿Sí? ¿Sí? Voy a mostrarle acá un poquito rápido. Esta era una tasa efectiva anual. ¿Y esta qué tipo de tasa? Simple anual. Muy bien, Carlos. ¿Y qué significa a nivel práctico que sea tasa simple? Que la tasa va partida con los periodos. Ya, exactamente, exactamente. Ya, pero no tan rápido, Carlos. Tenemos que ir un poquito más lento. Entonces, ¿qué significa que se divida normalmente? Conceptualmente, el trasfondo, cuando vimos matemática financiera. ¿Qué significaba una tasa efectiva y qué significaba una tasa simple? El concepto, más que la mecánica. Si la parte algebraica la van a saber, y de hecho siempre se las va a hacer una máquina probablemente. Quiero que ustedes me expliquen la parte conceptual. ¿Qué pasaba? ¿Por qué se hace de esa manera la mecánica? Una tasa efectiva y una tasa simple. ¿Qué diferencias tiene? En la simple el capital no cambia. En la simple no va tanto por ahí. O sea, no va por los capitales, va por los intereses. Con una tasa simple uno asume que no hay reinversión de intereses. Eso es. Por eso uno puede llegar y dividirla. En este caso es 5,6. ¿Y en cuánto la tengo que dividir? Muy sencilla la pregunta. En 4, muy bien, Sergio. Listo. 1,4% es la tasa de mercado trimestral. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya, esto cortito. Voy a anotar acá. Valor presente, cupón 2, porque no hay cupón 1. Valor presente, cupón 3. Valor presente, cupón 4. ¿Cómo traemos a valor presente el cupón 2 al tiro, porfa, para que sea lo más ágil posible? ¿Cómo? ¿Sí? Con la fórmula del único pago. Exactamente, muy bien, Andrés. Es decir, el cupón dividido 1 más la tasa, que en este caso es 1,4, elevado a ¿cuánto? 2. Estamos en el periodo 2. Muy bien. ¿Cómo, profesor? No gaché. ¿Sí? Dígame, Andrés. Se eleva al... El denominador, lo que va bajito, sí, pues, a ver, se lo voy a pisar. ¿Les voy a mostrar cortito? Sí, seguro, pero se lo puedo mostrar, sí, no hay problema. Sí, es cortito. En el fondo, si nosotros tenemos un flujo en 1, un flujo en 2, un flujo en 3, por ejemplo, de 100 y no sé, 150, ya, da lo mismo. Para traerlo a valor presente, Andrés, ¿qué tenemos que hacer? El 100 dividido 1 más la tasa, y todo lo que está acá abajito en el denominador elevado a 1, más 100 dividido 1 más la tasa, elevado a 2, porque está en el periodo 2, más sucesivamente. ¿Ahí sí, Andrés? ¿Sí? ¿Seguro? Ahí sí. Sí, ya. O sea, lo que acá nosotros hicimos... Se eleva a 2 porque... O sea, claro, el periodo 2, pero más allá de lo algebraico, ¿por qué es? Ah, porque nosotros tenemos, en estricto rigor, uno lo podríamos llegar y hacerlo esto. 100 dividido 1 más la tasa, y con esto nosotros lo estamos trayendo un periodo hacia atrás, y va a quedar en el periodo 1. Este dato lo volvemos a traer hacia atrás y lo podríamos factorizar. Y por eso uno termina elevándolo a 2, después elevado a 3. Uno lo podría traer un periodo a la vez y lo podemos ir factorizando. Solo que nosotros nos saltamos ese paso y llegamos y lo elevamos directamente a la cantidad de periodos. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, vale, profe. Antes. ¿Sí? ¿Alguien habló, parece? ¿No? La verdad, profe, fue mi hermano que está en otra clase. Ya, no se preocupe. Ya, después, el valor presente del cupón 3 sería el cupón 3 dividido, paréntesis, 1 más la tasa que ya les calculamos, cerrado, elevado a 3. Listo. Y el cupón 4 dividido, perdón, a paréntesis, 1 más la tasa. ¿Profe? Sí, dígame. ¿Cómo fue que obtuvimos la tasa trimestral? Se me fue eso. Dividido la cantidad de veces que se capitaliza. ¿Cuántos trimestres hay en el año? Hay 4 trimestres en el año.
Perfecto, muy bien. Por eso uno llega y lo divide. ¿Por qué podemos, Tomás, llegar y dividir? Porque es una tasa simple. Okay. En la tasa compuesta, ¿cómo se hacía? Ahí se aplicaba la fórmula, era 1 más la tasa elevado a, claro, 1 partido por la cantidad de trimestres que hay en el año. Exactamente, muy bien, perfecto, ahí la cacho perfecto. Esto es una tasa, a ver, lo voy a anotar. Tasa, esta en el estricto rigor es compuesta. Y esta es tasa simple. Ahí va que les quede el Excel para después. Listo. ¿Ya? ¿Estamos claritos, Tomás? ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Y luego, si nosotros sumamos todo esto, nos da 100,343089. Eso. ¿Y qué es lo que nos estaban pidiendo? Para poder ya cerrar la idea. Compararla con el valor, no me acuerdo cómo es. Sí, está casi. Ya, tenemos que comparar el 100 inicial con el 100,34. O sea, y se está transando un poquito más caro. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos dicho que sí o sí era un poco más caro? Sobre la par. Entonces, se transa... ¿Qué porcentaje? Sí, en este caso, ¿qué significa que el valor de mercado sea un pelito más grande que el valor carátula? ¿Qué significa? Sí. Significa de que en el mercado se le está exigiendo menor rentabilidad, por lo tanto están dispuestos a pagar un poquito más de plata que lo que ellos estimaban como valor par, porque lo están castigando menos. Están diciendo, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar tus flujos futuros y yo quiero exigirte un 5 o 6%. En cambio, cuando se confeccionaron estos flujos, que estaban dispuestos a entregar 6,13, pero hay gente que está dispuesta a recibir menos, por lo tanto, proporcionalmente a lo que está invirtiendo, va a pagar más para recibir el porcentaje que él quiere exigir. ¿Ya? Eso, no sé si se entendió. Ya. Entonces, se transa y acá necesitamos calcular el porcentaje, que es final menos inicial dividido inicial. Es decir, se transa, bueno, en realidad era súper obvio, pero se transa a un 0,34% sobre la par. Así es como se dice, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ver, oye, mira, se está transando sobre o bajo la par, en este caso se está transando sobre la par, con un 0,34 sobre la par. Ahora, encontrar un bono que se transe el 20% sobre la par es raro, por ejemplo. Generalmente son variaciones chiquititas, como las que estamos viendo acá, ¿ya? Ahora, si después, bueno, que después en finanzas uno lo vamos a ver más, pero los bonos tienen varias características. Por ejemplo, si un bono tiene 5 años y cambia la tasa, la variación es muy potente. Acá... Profe, ¿cómo se puede hacer 0,34? Sí, es en el fondo la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia entre 100,34 menos 100? 0,24. Y eso dividido lo inicial. Bien, gracias. Por eso, en el fondo, como el inicial es 100, da justo 0,34%. Ya, este es el 2. Ahora vamos al 3 y volvemos al enunciado. 3. Considerando la deuda que mantendría la empresa al final del tercer trimestre según las condiciones originales de colocación, ¿cuánto perdería la empresa si se decidiera rescatar anticipadamente una tasa de mercado del 1% efectiva trimestral? Ya estamos con las preguntas interesantes. Pues esta es una pregunta que vale ahí 15 puntitos. 15. Si la anterior era muy rápida. 15 puntitos. De partida, léanlo, véanlo. ¿Quién me puede explicar con sus palabras qué hay que hacer? No importa la parte del algebraica, la voy a resolver yo. Obviamente que después la tienen que saber, pero a mí lo que más me interesa es que entiendan hacia dónde va la pregunta, en el fondo. Conceptualmente, ¿qué hay que hacer? Eso es lo que me interesa. Cambiar la tasa de mercado en el tercer trimestre. ¿Y qué significa lo que está diciendo usted, Carlos? Cambiar la tasa de mercado en el tercer trimestre. ¿Qué significa? Que tengo que traer a valor presente de nuevo el tercer trimestre con otra tasa. Casi, está corrido un poquito. Anticipadamente, o sea que al principio del periodo. Miren,
Fíjense en este detalle, que la deuda que mantendría la empresa al final del tercer trimestre, después de ese pago, según las condiciones originales de colocación. Es decir, tenemos que volver a valorizar este instrumento cuando nos queda un periodo. ¿Y cómo se valorizaba un instrumento? Conceptualmente, da lo mismo en qué etapa estemos. ¿Cómo se valoriza un activo financiero? Valor presente. Exactamente, muy bien. Valor presente de los flujos futuros. ¿Y cuántos flujos me quedan en ese momento? 1. 1. Por lo tanto, yo voy a tener que comparar, y tomen nota de esto, hay que comparar el capital insoluto de al final del último, o sea, cuando nos queda 1, compararlo con ¿qué? Con el nuevo valor de mercado. Y el valor de mercado va a ser, a esa misma altura, traer a valor presente los cupones que me quedan. Y ahí yo voy a comparar y decir, mira, compadre, hasta ese momento mi activo valía tanto. Y lo comparo con el nuevo precio. Y cuando vea la diferencia, es si gané o perdí y cuánto. Lo voy a ejecutar yo. Quédense tranquilos. ¿Profe? Sí, dígame, Andrés. Cuando dice lo de anticipado, el pago anticipado, ¿sí? ¿No cambia algo? No, cuando le dice el pago anticipado es simplemente que se puede recomprar, a eso va. De que se podría vender en el mercado anticipadamente, antes de que termine el vencimiento del bono, a eso va, solo a eso. Entonces, no es que se paga al principio del periodo. No. Lo que nos dice es ¿qué perdería la empresa si se decidiera rescatarlo anticipadamente? Es decir, rescatarlo antes de que termine el bono, a una tasa de mercado del 1%. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Pero díganme si no es interesante esta cuestión. Ya, entonces, primero, nos queda un cupón. ¿De cuánto es ese cupón? Ahí, estamos parados acá, inicio del periodo 4. Nos queda un solo cupón que se paga en un periodo más, al final del cuarto, que es 51,89. Si traemos ese 51,89 a valor presente, con la nueva tasa, ¿cuánto sería? Entonces, nueva tasa, 1% trimestral. Entonces, igual, el 51,89 dividido, paréntesis, 1 más 1%, y es un periodo, ahí está. Significa que el activo ahora vale 51,38. ¿Y en cuánto lo teníamos nosotros? 51,1. ¿Me van siguiendo lo que estoy haciendo? Profe, ¿por qué lo hizo por un periodo? Por un periodo y no por 4. Porque estamos parados, José Miguel, a inicio del periodo 4. En ese momento, José Miguel, ¿cuántos cupones quedan? El último. Solo el último. Por eso estoy trayendo a valor presente lo que queda de deuda. Y ahí tengo que comparar y decir, mira la cuestión. Yo lo tenía contabilizado a inicio del periodo 4, José Miguel, a 51,1. Pero en el mercado ya no vale 51,1. ¿Cuánto vale ahora? 38. 51,38. Por lo tanto, si se lo rescatan, es decir, la empresa, por eso no está diciendo, si se lo rescatan, va a tener que pagar ¿cuánto? 51,38, y él lo tenía contablemente en 51,1. Por lo tanto, la empresa perdió 0,25 millones de dólares, porque era una emisión de un bono de 100 millones. ¿Quedamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? No, profe. No, ya, listo. 4. Nos quedaría 4 y 5 y estamos. 4. Volvamos al enunciado. Considere que en el proyecto se invertirán, es compleja, pero yo creo que la podemos sacar.
invertirán 150 millones, siguiendo lo calculado con la letra B. ¿Ya? Habíamos calculado el monto que se iba a recaudar, etcétera, etcétera. Con la deuda, una tasa de mercado del 5,6% anual, mientras que el saldo restante se obtendrá con patrimonio y esos accionistas exigen una rentabilidad del 10% efectiva al año. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Sí? ¿Cuánto es el flujo de caja mínimo anual que deberían generar el proyecto para no defraudar ni los acreedores ni los accionistas? Se los digo muy sencillo ya para ir terminando. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es bastante simple si se entiende en el fondo el contexto. Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Miren, primero necesitamos saber cuánto es lo que va a rendir la deuda y cuánto es lo que vamos a necesitar por el patrimonio. Si 100 millones, ojo con esto, 100 millones van a tener una exigencia como ya vimos, y la diferencia que son 50 millones, van a exigir un 10%. ¿Cuánto debería ser? ¿Sí? Se los digo de otra manera. La tasa anteriormente era 1,4, por lo tanto, tasa de la deuda, 0,4% trimestral, y eso significa, para transformarlas, 1 más S elevado a 4, me faltó el menos 1. ¿Me estaba mostrando el Excel? Sí, el Excel, perdón. Bueno. 5,72. En cambio, nos están diciendo que los accionistas exigen 10%. 0,5. ¿Ya? Por lo tanto, si la deuda es por 100 millones... O sea, sería de 105 millones. Calma. Y los accionistas prestaron 50 y exigen 10, la empresa debería generar flujos anualmente para pagar solo los intereses de 10.718.000. ¿Por qué? 5.700.000 para pagarle a la empresa, a la gente que compró los bonos, y 5 millones para pagarle a los accionistas que exigen 10%, y 5.700.000 a la gente que compró deuda. Está bueno. Profe, estoy perdido. ¿Qué hizo? Dígame. Lo que yo estaba haciendo acá, José Miguel, es simplemente decir, miren, el proyecto en general se levantaron 150 millones. ¿Ya? ¿Estamos, José Miguel? 150 millones. De los cuales 100 fue con deuda y 50 fue con accionistas. Los accionistas, José Miguel, de acuerdo al enunciado, ¿cuánto le están exigiendo a su rentabilidad, a lo que ellos pusieron? ¿Cuánto? No me descargué el enunciado. Se lo muestro. Los accionistas exigen rentabilidad de 10% anual. ¿Ya? Por lo tanto, José Miguel, si los accionistas pusieron 50 palos, 50 millones, ¿cuánto van a exigir solo para aguantar los intereses? El 10%. Por eso, los accionistas van a exigir recibir 5 millones. Y la gente de la deuda, ¿cuánto va a exigir? Nosotros habíamos dicho que teníamos una tasa del 1,4% trimestral. Por lo tanto, la transformamos de trimestral a anual y sabemos que el proyecto de por sí, José Miguel, tiene que generar al menos 5.718.000, que es 5,72% sobre los 100 millones, más los 5 millones que hay que pagarle a los accionistas. O sea... Esa tasa de deuda es la de mercado, ¿no? Sí, exacto, el 1,4, tal cual. Yeah. Y la pasamos a anual, efectiva, y ahí nosotros decimos, mira, entonces tenemos que el proyecto en sí, para poder pagar un mínimo de intereses, va a tener que pagar 5.700.000 a la gente que tiene deuda y 5 millones a la gente que tiene patrimonio, acciones. ¿Entendió? ¿Sí? Ahora sí, gracias, profe. Sí, no se preocupen. ¿Cómo se convirtió a anual? La elevamos como efectiva. 1 más la tasa elevado a 4, menos 1. Yeah, gracias. Sí, ningún problema. Ya, pues, estimados, lo dejamos hasta acá, les subo los videos, les debo los de la semana pasada también, les subo el Excel al tiro, ese siempre se lo subo al tiro, y seguimos avanzando. ¿Ya?
Eso, que estén muy bien, cualquier cosa me escriben. Mucho éxito. Profe, lo último, la tasa quedó en